desde a esta hora de la madrugada, de este maravilloso día. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 7, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después, Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ai. Y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más, un nuevo amanecer. Permite que esta palabra, Padre, toque lo más profundo de nuestras entrañas, que no vuelva a ti vacía, sino que cumpla y haga en nosotros todo aquello para lo cual tú la enviaste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es: aprende a conocer por qué Dios no te apoya a veces. El pueblo de Dios
muchas veces vive quejándose, así como le pasó a Josué. Se postran, lloran después que han ayunado, después que tienen un proyecto, e incluso situaciones y visiones que hay en la iglesia, en el ministerio, en su familia, en la empresa, en el negocio, en muchas áreas de nuestra vida. Y a veces tenemos un fracaso cuando Dios nos ha dado la dirección de seguir por ese camino. Pero así como le pasó al pueblo de Israel, a mucho pueblo de Dios le ocurre a veces. Por eso el Espíritu Santo trae este tema, aprender a conocer por qué Dios no nos apoya a veces en algunas luchas, en algunas batallas, en algunas áreas de nuestra vida. Y lo primero que tenemos que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, es cuidar de que tu vida, tus hijos, tu casa no estén en desorden, en pecado delante de Dios. Ese es el primer punto que trae esta palabra. Porque aquí podemos ver en el capítulo 1 que dice, pero que los hijos de Israel, el pueblo de Israel, cometió una prevaricación, un pecado, cuanto al anatema. Porque fue Acán, el hijo de Sarvi, de la tribu de Judá, que tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Por qué se enciende la ira? Contra todos el pueblo y no contra Acán. Porque sencillamente todo hogar, toda situación en nuestra vida tiene un administrador, un líder, una guía. En la casa es el varón, o en una casa, en un hogar, es la persona que conozca las escrituras. Por eso es que un pecado siempre es cobrado en toda la generación, en todas las personas. Porque nosotros, tú y yo, que somos los que conocemos la palabra, que somos creyentes, cuando no tenemos toda una familia creyentes, nosotros tenemos que vivir conectados a Dios y traer el orden de Dios a nuestra casa, a nuestras vidas, a nuestros negocios, a todo lo que hacemos. Porque Dios comienza a operar principalmente en nuestros hogares, en nuestra casa. Por eso, cuida de que tu vida, la de tus hijos, toda tu casa, tu familia, no esté en desorden delante de Dios. Muchos descuidan esa área. Muchos no están pendientes, sino que siguen buscando del Señor, pero tienen una vida desordenada en sus hogares, en sus negocios. Permiten la prostitución, permiten los vicios, permiten el desorden, cosas que le desagradan a Dios, y no oran para saber qué de la familia o cuál de los hijos está en desorden. Eso contamina, es el principio de la contaminación de un hogar, de un ministerio, de un negocio para los hijos de Dios. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que tú y yo tenemos que pedir en oración la guía del Espíritu Santo para que no fracasemos en lo que vamos a emprender con otros hermanos creyentes, porque no falta el que sea infiel a Dios. Cuando nosotros leemos desde del capítulo, del versículo 2 al 5, dice: después José envió hombres de Jericó a Ai, que estaban junto a Bet-Hemen, hacia el oriente de Betel, y que había
diciendo, subid y reconocer la tierra, y ellos subieron. Y dice que murieron 36,000 hombres. Un pueblo pequeño, porque los que fueron a reconocer la tierra les dijeron, no, envía solamente 2,000 o 3,000 hombres, porque es un pueblo pequeño. Y si derrotamos a Jericó, que tenía las murallas más grandes de la tierra, eran irrompibles, pues con este pueblo, con Ai, lo vamos a derrotar con poquita gente y no acose ni desgaste todo el pueblo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le faltó aquí a Josué? Le faltó pedir la guía del Espíritu Santo para saber cómo iba a ir a la batalla. David siempre que iba a ir a una batalla le preguntaba a Dios si iba a ir o no iba a ir, cómo iba a ser la batalla. Y aquí Josué aprende, el primer juez después de Moisés, el primer juez que queda, el primer, podemos decirlo, el primer rey, el primer mandatario designado por Dios para que esté al frente de su pueblo. Así tú y yo somos designados de parte de Dios para estar al frente de las cosas que Él nos dio a administrar, de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestra familia. Hay hermanos que son infieles a Dios, son infieles en los diezmos, son infieles en la comunión con Dios, son ovejas, son lobos disfrazados de ovejas. Entonces, tú y yo, para que tengamos victoria segura, siempre preguntémosle al Señor en oración si es conveniente, si está en su perfecta voluntad, que nosotros hagamos ese negocio, que vayamos a ese congreso, que hagamos esa campaña juntos, porque van a haber personas que son infieles a Dios y van a aportar el anatema. Entonces van a fracasar. Vamos a fracasar en lo que no estén conforme a la voluntad de Dios. Siempre hay fracaso. Pero cuando nosotros somos guiados y Él nos dice, no, aquel hermano o aquella hermana no la lleven, no hagas negocios con él o con ella, siempre nos va a ir bien en lo que emprendamos. Cuando pedimos la orientación al Espíritu Santo. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo, en el libro de San Juan, en el capítulo 16, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Él es el designado para que nosotros no fracasemos. El tercer punto que podemos ver en esta palabra es que hay que buscar la presencia de Dios y humillarnos para que nos revele el porqué de la mala situación. Hay hermanos que lo que hacen es renegar, que lo que hacen es decir, no, ese hermano es un falso profeta, no me dio la profecía como debía ser. Y comienzan a tocar la unción de Dios en el varón o en la mujer de Dios. Y se comienza a perder o a frenar, a estancar toda esa bendición que Dios tenía preparada para ti. Muchos, el ser humano se llena de arrogancia, se desanima, le entran espíritus de doble ánimo y por eso se pierde o se estanca la bendición, el propósito de Dios en nuestras vidas. Podemos ver aquí que Josué, en el versículo 6, dice: entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra. Ojo, él se postra, su rostro delante del arca de Jehová. El arca en ese tiempo representaba la presencia del Espíritu Santo. Él se humilló hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel
y echaron polvo sobre sus cabezas, ceniza. Y Josué dijo a Jehová: oh Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Él, cuando se humilla, se tira y él comienza a renegar. Hombre, pero si no le preguntaste a Dios cómo ibas a hacer la batalla. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Comenzamos a renegar y nos postramos ante el Señor y comenzamos a quejarnos. Mira, Dios nunca escucha una queja. Él no escucha una queja. Él escucha una oración, una alabanza y un reclamo cuando tú le eres fiel y le eres obediente. Ahí escucha a Dios. Mira que Josué le dice en el versículo 8: ay, Señor, ¿qué dirá ya Israel? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Josué sabía que todos los demás, al escuchar lo que había pasado con Ai, un pueblo pequeño, se iban a venir sobre ellos. Entonces él le hace ese reclamo al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una derrota, tu moral se va al piso. Así tengas una palabra de parte de Dios que sepa que vas a vencer y tienes una derrota, cuando tú no le consultaste la estrategia a Dios, tu moral se va abajo. Y eso le pasó a Josué aquí, en esta parte. Por eso hay que buscar la presencia de Dios. Y uno llegar a la presencia de Dios llega con humillación, no con exaltación ni arrogancia, ni haciéndole reclamos. No. Josué aquí llegó humillado, triste, porque él no sabía qué había pasado. Y Dios le había prometido en el capítulo del libro de Josué, en el capítulo 1, del versículo 9, Dios le dice a Josué: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y Josué hizo eso, pero no pidió la guía. Por eso no sabía que había anatema en el pueblo. Entonces, es importante que nosotros busquemos la presencia de Dios y nos humillemos, para que en la humillación Él nos revele por qué de nuestra mala situación, por qué de nuestra derrota en esa batalla, por qué las cosas no se dan, porque hay muchas cosas que a veces no se nos dan y nosotros oramos, ayunamos, pactamos, sembramos y las cosas no se dan. Y tenemos que llegar postrados, humillados ante Dios y preguntarle: Señor, ¿esto por qué no está sucediendo? ¿Por qué no está ocurriendo como tú dijiste? Así como le pasó a Josué. El cuarto punto que podemos ver en esta palabra es que tú y yo debemos erradicar sin misericordia toda maldición de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro alrededor. Erradica sin misericordia todo anatema, toda maldición de tu vida. Cuando nosotros leemos del versículo 10, podemos leer que Dios le habla a Josué y le dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Ha pecado con qué? Dice: aún ha quebrantado mi pacto que yo mandé, porque él dijo: no van a coger oro, no van a coger plata, todo eso es mío. Y cuando tú tocas la plata de Dios, cuando tú tocas por lo menos los diezmos de Dios, cuando tú tocas las ofrendas que son de Dios, cuando tú tocas las primicias que son de Dios, todo lo que hay que sea de Dios en la parte económica, porque eso fue lo que se llevó Can, vas a estar siempre en pecado, porque quebrantaste el pacto de la prosperidad y vas a ser derrotado en el área económica, porque Dios no te va a respaldar. Y dice Dios: aún mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, porque él se llevó un manto babilónico, y hasta han hurtado
se robó el lingote de oro. Han mentido. Para los que dicen que la mentira no es un pecado delante de Dios, todo mentiroso es hijo del diablo. Porque en el libro de Juan, Jesús dijo que Él es padre de toda mentira. Y cuando Él habla, habla mentira. Es padre de toda mentira. Tú y yo no podemos vivir en mentira. No podemos decir mentiras. Nos hacemos hijos de Satanás. Y dice, y aún lo han guardado entre sus enseres. Tú y yo, cuando traemos algo babilónico, vimos en el tema que significa la palabra Babilonia, la gran ramera, y conozco hermanos que tienen en sus casas recuerdos de sus ancestros, de sus abuelos, un anillo, una estampa, una foto, alguna cosa que sea babilónica, que le trae maldición a su vida. Y dice Dios en el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer maldición. Ni estaré más con ustedes, sino que si no destruyeren el anatema de medio de ustedes. Destruir el anatema. Sacar. Hay que erradicar todo anatema que haya en nuestras vidas, en nuestra familia. Hay personas que te traen anatema. Deséchalas, sácalas. No, que voy a orar para que el hermano o la hermana cambie. No ores, porque las bendiciones que Dios tiene para ti son frenadas, porque tú cohabitas, compartes, y tú no la vas a salvar. El que la salva es Jesucristo. Tú simplemente le hablas la palabra. Hermano, hermana, mira, no voy a compartir contigo porque esto, mi Dios me dice que no lo puedo hacer, así que si quieres te sometes a los lineamientos de Dios y no pico y chao, hasta aquí llegamos. Nosotros tenemos que ser radical con lo que Dios es radical. Que a nuestros hijos les gusta el vicio, el trago o los placeres mundanos. En mi casa no se va a vivir eso. Que no le gustó, mi hijo, ahí está la puerta, suerte. Saca, erradica sin misericordia todo anatema. Pero hay pueblo de Dios que eso tiene un amor y una misericordia por el pecado, por el pecador y por el pecado. Y lo consienten y lo mantienen y lo viven. Y la ira de Dios entra a sus casas. Pastor, pero es que Dios es un Dios de misericordia. Sí, pero la Biblia dice que Él tiene misericordia con el que se arrepiente. Con el que no se arrepiente, Él no tiene misericordia. Por eso hay que erradicar, sacar nuestros sentimientos y establecer el reino de los cielos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras empresas, con nuestros amigos. Hay que establecer en los ambientes donde te muevas el reino de Dios. Ahora, aquí estamos aprendiendo y conociendo por qué Dios muchas veces no nos apoya en ciertas batallas. Para que Dios nos apoye, tenemos que hacer lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 13, en el versículo 13, perdón. Tú y yo tenemos que vivir santificados para conectarnos nuevamente con la presencia de Dios. Cuando hay anatemas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros negocios, hay trabajadores que son anatemas, que no llevan sino maldición. Sácalo. No, que es muy bueno, no es muy bueno. Por el contrario, es malo. Te está trayendo maldición, te está llevando anatema. Sácalo. Y órale a Dios y Él te pone uno mejor, 10 veces mejor. El quinto punto dice que tienes que santificarte para que te conectes nuevamente con la presencia de Dios.
¿Qué le dijo Dios a Josué en el versículo 3? Le dijo: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de medio de vosotros. ¿Qué exige Dios para que tengamos una vida de victoria en todo lo que hacemos? Estos 5 puntos. El primer punto que nosotros podemos ver aquí es: cuida de que tu vida, tus hijos, tu casa no estén en desorden delante de Dios. El segundo: pide oración, la guía para que no fracases en lo que vas a emprender con otros hermanos, con tu familia, porque no faltará el que sea infiel a Dios. Busca, el tercero, la presencia de Dios y humíllate cuando tengas una derrota, para que te revele el porqué de la mala situación. Cuarto, erradica sin misericordia toda maldición de tu vida, de tu casa, de tus negocios, de tus empresas. Y el quinto, santifícate para que te conectes nuevamente con la presencia de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, dice que sin santidad nadie verá la presencia de Dios. Nadie. Y nosotros necesitamos la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo mora donde hay santidad, se manifiesta donde hay santidad, donde se le cree y se le obedece. Ahí se manifiesta el Señor. Tú de pronto llevas una vida de santidad, pero estás indagando cómo viven tus hijos, cómo vive tu pareja. Estás orando al Señor, estás pagando el precio para que tu familia, tu hogar, tu negocio, tus empresas se levanten. Aprende a través de esta palabra a conocer por qué Dios no te apoya a veces en algunas cosas. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios Todopoderoso, muchas gracias. Señor, Rey Celestial, Espíritu Santo, Consolador nuestro, muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre, pido en el nombre de Jesús que esta palabra no llegue vacía. Que todo aquel que la escucha, Señor, lo toque, lo transforme y pueda entender por qué a veces tú no nos apoyas en ciertas batallas que nosotros vivimos. Estos 5 puntos, Señor, que son importantes para nosotros vivir en una vida de victoria, en una vida de triunfos, en una vida maravillosa de poder, de gracia, acompañado de tu hermosa presencia, Señor. Padre, muéstranos dónde está el anatema en nuestras vidas. Danos, Señor, el valor, la gallardía, el coraje, el poder para separar nuestros sentimientos almáticos y obedecer tu palabra, Señor, para erradicar de una vez y por todas todo anatema que nos hace vivir en derrota, Señor, que nos hace vivir en el piso, que nos hace vivir frustrados, Señor. Muéstranos, Espíritu Santo,
Muéstranos, caballero precioso. En esta hora te lo pido. A todo hermano, a todo aquel que escuche esta palabra, a todo aquel que escuche mi voz, que no endurezca su corazón a ella, que la viva, que camine en ella, que la obedezca, para que tenga victorias sorprendentes, porque tu gracia, tu favor y tu Santo Espíritu, Padre amado, caminará siempre con ellos. En el nombre glorioso, poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día y que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, para que siempre vivas en victoria. Dios te bendiga.